Hola, mamito y papito. Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a la familia de Bebé Políglota. Siempre es muy importante, antes de iniciar el programa, tener muy claro qué es lo que va a hacer Bebé Políglota por nuestros bebés, por nuestros niños, cómo nos va a ayudar, cómo va a estimular a los niños y cuáles son los beneficios que vamos a obtener, obviamente, si nosotros realizamos el programa como debe de ser. Como todo en la vida, es muy importante tener lo primero muy claro. Uno, que para obtener los beneficios del programa se necesita tener, por supuesto, que la disciplina para que los niños tengan las dos videoclases diarias. ¿Por qué? Porque es como todo en la vida. Si nosotros matriculamos algo, pero no asistimos, no cumplimos el plan, pues no va a pasar nada. Entonces, la idea es que tengamos muy claro el compromiso con el éxito de nuestros hijos para que seamos constantes, perseveremos y sobre todo la disciplina de poner la clase 2 veces por día. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver exactamente cuáles son los beneficios, qué es lo más importante que vamos a tener. Cuando tenemos un niño entre 0 y 6 años, tenemos una ventana de oportunidades impresionante. ¿Por qué? Porque es donde se va a formar todo el desarrollo cognitivo de ellos. Entonces, incidir en esta forma con un programa tan completo como Bebé Políglota va a convertirse en cientos de beneficios para la vida de sus hijos y sus pequeñines. Entonces, vamos a inmediatamente a pasar a la presentación y cualquier duda o consulta que tengan, con muchísimo gusto por medio de WhatsApp del servicio al cliente. Ok, vamos a hacer la presentación para que podamos tener claro cuáles son los beneficios que vamos a obtener de la metodología de Bebé Políglota. Muy bien. ¿Por qué es importante la estimulación temprana? ¿Ok? En la vida se marca claramente dos etapas. Uno, la etapa de preescolar, de los 0 a los 6 años, y después de los 6 años en adelante. ¿Pero por qué? Muy bien. Cuando tenemos, cuando tenemos esa edad, como les decía yo, pues es clave para la estimulación. Y lo que pasa es que antes de los 6 años podemos adquirir uno o varios idiomas de una forma natural. Cuando ya se nos pasa este proceso a los 6 años, entonces la forma de aprender nuevos idiomas varía por completo, cambia por completo. Y hay otra cosa muy importante, que de los 0 a los 6 años los chicos pueden aprender o adquirir más bien ese idioma o los idiomas, pero de una forma nativa. Mientras que si nosotros aprendemos 2, 3 idiomas, no los vamos a poder hablar de una forma nativa. Pero ahora les voy a comentar por qué. ¿Qué es lo que pasa en todo el desarrollo, tanto en este caso neuronal, del aparato bucofonador, del oído, para que veamos qué tan importante es la etapa en la que están nuestros niños? Muy bien. Anoten, por favor, estos tres procesos. Estos tres procesos van a decidir muchísimas cosas cuando seamos adultos. Y lo primero es que se va a desarrollar toda la neuroplasticidad del cerebro. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos, por decirlo así, un gran diamante que tenemos que pulir. Tenemos el desarrollo auditivo que igualmente se adquiere, digamos, los idiomas de una forma nativa hasta los 6 años, y tenemos otro proceso que se llama la poda neuronal, que ahorita les voy a explicar. Muy bien, empecemos con la neuroplasticidad. Cuando un niño nace, trae 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas no vienen conectadas. ¿Cómo se conectan? Se conectan a través de estímulos. A mayor cantidad de estímulos, mayores conexiones sinápticas. Entonces, un bebé a los 18 meses ha logrado conectar 18, digamos, el de 18 meses, sí, va a lograr conectar un 25% de esas neuronas, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos el estímulo, una neurona se conecta con otra y se llama lo que es un proceso de formación de conexiones sinápticas. Entonces, veámoslo así, es como que nosotros construyamos carreteras en el cerebro de los chicos donde va a pasar la información que vamos a aprender durante toda nuestra vida. Vean qué importante esta etapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no recibimos suficiente estimulación en idiomas, cuando seamos adultos y la información de un idioma va a pasar por estas carreteras que construimos, va a tener dificultad. Igualmente así con la matemática y las demás áreas de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante la estimulación a temprana edad. Hoy día se tienen ya muchísimos estudios. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño de 3 años que ya tiene conectadas un 50% de esas conexiones sinápticas que va a necesitar de adulto? Y a los 6 años, imagínense, a los 6 años tenemos conectado ya el 90% de esas conexiones sinápticas. Entonces, importantísimo es cómo estamos estimulando a los niños, en qué áreas y demás. Bebé políglota no solo son idiomas, sino es estimulación neuronal. Y el plus que tiene es que lo hace en 5 idiomas. Entonces, súper importante que la estimulación en esta parte es lo que va a moldear el cerebro del niño, es lo que va a trabajar toda la neuroplasticidad que vamos a ocupar cuando seamos adultos. Igualmente, vean ustedes, un bebé de 0 meses, ¿verdad? O 0, digamos que está naciendo, trae ya instalado, pues estas conexiones sinápticas, que es básicamente la de que lloro porque tengo hambre, lloro porque necesito un cambio de pañal, porque estoy molesto y demás cosas. A los 2 años, vean la cantidad de conexiones sinápticas que ha podido establecer un niño. Pero vean a los 6 años, ¿qué pasa a los 6 años? Lo que pasa es que el cerebro a los 6 años hace una poda neuronal y todos aquellos estímulos que no fueron lo suficientemente fuertes, que el cerebro no esté ocupando, lo que va a hacer es que va a borrar, por decirlo así, o va a guardar esa información en un archivo que va a ser de muy difícil acceso. Entonces, los estímulos tienen que tener ciertos requisitos y dentro de eso es que sea un estímulo constante, que sea un estímulo que vaya aumentando la complejidad y que sea repetitivo. Es decir, que si yo le dije hoy a mi hija, mamá, y no le volví a decir mamá hasta dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? Y que es un estímulo muy débil, ¿cierto? Entonces, por eso es que la plataforma de Bebé Políglota primero toma en cuenta toda la parte neuronal científica para después plasmarla en cómo podemos hacerlo con nuestros niños de una forma fácil y efectiva. Y tenemos por otra parte el desarrollo auditivo. ¿Esto qué significa? Que cuando nacemos traemos el oído abierto a todos los espectros de los idiomas. Ustedes saben cuántos idiomas se hablan en el mundo. Alrededor de 6.500 lenguas e idiomas. ¿Ok? Entonces, si nacemos en China, aprendemos el chino. Si a los 2 años nos llevan a Rusia, aprendemos el ruso de una forma natural y nativa. ¿Eso qué significa? Que nosotros no necesitamos, o cuando nacemos en un país de habla hispana, y no necesitamos ir a clases, ¿verdad? Del idioma. ¿Por qué? Porque lo adquirimos naturalmente. Entonces, ¿y de quiénes lo adquirimos? De nuestros padres. Entonces, en este caso, si nosotros no sabemos otros idiomas, pues para eso está creada la plataforma de Bebé Políglota. Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los idiomas se componen de fonemas o sonidos. ¿De cuántos fonemas creen ustedes que se componen esos 6.500 lenguas e idiomas?
¿Cuántos creen ustedes? Bueno, resulta que todos esos miles de idiomas se componen únicamente de 150 sonidos o fonemas. ¿Ok? Por ejemplo, el español tiene 24 sonidos, el inglés tiene 44 sonidos. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí lo más importante de resaltar es que los vamos a adquirir uno o varios idiomas de los 0 a los 6 años de una forma natural y de una forma nativa. ¿Qué pasa cuando ya se nos pasan de 7 años y más? Que el espectro auditivo se cierra a los otros idiomas. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice a usted, bueno, aquí viene todo el espectro auditivo abierto, pero si usted solo ocupa un idioma, se cierran todos los demás y ya no comprendemos los otros idiomas. Entonces vean que aquí la curva de aprendizaje, en este caso después de los 7 años, empieza a ser cada vez menos fácil de adquirir, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que los chicos, en este caso con bebé políglota, puedan adquirir esos 150 fonemas y además con esos 150 fonemas van a ser capaces de aprender cualquier idioma, no solo esos 5 idiomas. Y como les decía, pues esto es importantísimo y crucial antes de los 6 años. Aquí viene, bueno, pues todo lo que está en este caso incluido en esta parte de adquirir los idiomas, ¿verdad? Que el oído es un factor sumamente importante y que está en desarrollo junto con el aparato bucofonador para poder repetir los diferentes fonemas. Aquí yo siempre les hago un ejemplo para que podamos hacer una analogía. ¿Qué pasa con los chinos que vienen a un país de habla hispana? Bueno, que no pueden pronunciar la R. ¿Y por qué no pueden pronunciar la R? Porque no está dentro de su aparato bucofonador. Entonces ellos dicen algo así como los salatón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los niños de los chinos, en este caso, que nacen en un país de habla hispana? Que ellos sí pueden pronunciar la R. ¿Por qué? Porque está, en este caso, apenas en formación todo lo que es el oído y el aparato bucofonador. Entonces, ese es un ejemplo muy claro para que veamos la importancia de estimular a los niños en idiomas antes de los 6 años. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla en realidad, los idiomas son frecuencias, ¿verdad? Son melodías, son tonos. Y ahí tenemos una gráfica de las diferentes tonalidades, frecuencias y demás de los idiomas del alemán, del español, del francés y demás. Y si lo vemos, por ejemplo, en un pentagrama, así es como estarían ubicados los idiomas que va el niño a aprender con bebé políglota. Esta metodología incluye métodos como el Suzuki, el Montessori y el método Doman, que son metodologías que han sido probadas que funcionan, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos involucra un taller completo, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes ahora lo van a tener a la mano con solamente exponer a sus hijos a las 2 videoclases diarias. Aquí tenemos igualmente el método Suzuki, el método Montessori y el método Doman. El método Doman le va a dar al chico los 3 planos que tiene el idioma, que es la imagen, la forma en que se escribe y la forma en que se pronuncia. Y la velocidad a la que estos bits pasan es el tiempo que el cerebro necesita para guardar ese bit o esa información que está aprendiendo. Entonces ustedes pueden decir, ah, pero es muy rápido. No, pero es el tiempo justo que necesita para que el cerebro pueda adquirir ese bit o esa información. Y en realidad nosotros no aprendemos a escribir en la primera infancia porque no nos enseñan cómo se escribe mamá, cómo se escribe silla, cómo se escribe papá, pero lo que va a hacer aquí el cerebro a una gran cantidad de velocidad es grabar en su cerebro cómo se escribe, cómo se pronuncia y la imagen. El cerebro va a hacer unas asociaciones a una velocidad altísima.
Y esto, bueno, y aparte de eso, pues van a mejorar todo lo que es la concentración, la memoria y una serie de beneficios que ya les voy a comentar. Esta metodología está probada científicamente, en este caso en la Universidad Complutense de Madrid. El científico que tuvo a cargo esta investigación es el doctor Tomás Ortiz Alonso y este estudio se hizo con un grupo de niños de un preescolar que se llama San Patricio. Digamos, la muestra se hizo de la siguiente forma. Se tomó un grupo de niños que no recibió la metodología y otro grupo de niños que sí recibió la metodología por 6 meses. Y se les hacían una serie de, se le ponían tomógrafos y demás para poder medir qué era lo que estaba pasando en el cerebro de los niños ante estímulos. ¿Ok? Y pues a raíz de todo esto se tiene en este caso esta metodología de bebé políglota, ¿verdad? Donde vamos a tener videoclases, como yo les decía, vamos a tener una serie de actividades sugeridas de acuerdo a la edad de nuestros chicos. Vamos a tener la parte de los polyglot cards, que es la parte donde los chicos van a pronunciar cada sonido en los diferentes idiomas. Esta parte es súper importante que ellos pronuncien. Nosotros no repitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros repetimos, podemos inducir al niño a un error fonético. Entonces puede ser que un idioma como el chino mandarín o el alemán, yo crea que se pronuncia de una forma pero no. Entonces siempre dejemos que el chico escuche de los hablantes nativos de cada idioma y que repita, ¿ok? Muy importante, porque esta es la parte como cuando recibimos teoría y esta es la hora de la práctica, que el chico pronuncie, repita, para que se forme pues todo el aparato bucofonado. Ok, ¿cómo lo utilizo? Cuando ustedes hacen su inscripción y su compra, pues les va a llegar un documento donde vienen todos los pasos a seguir. Cualquier duda o consulta que usted tenga acerca del registro, por favor, nos lo hacen saber acá por este medio. Súper importante, papitos y mamitas, de verdad, motivarlos a que ustedes sean perseverantes, a que tengan la disciplina de hacerlo y podrán ver los resultados a muy corto tiempo. Es un proceso hermoso, lindísimo. Tips que yo les doy de acuerdo a la edad. Ok, si nosotros tenemos un chico pequeño de 0 a 3 años, nosotros para ponerle la videoclase tenemos que estar físicamente con él en el lugar donde están las pantallas y demás, o en este caso la computadora. ¿Por qué? Porque si yo dejo al niño solo, ¿qué es lo que él va a hacer? Irse detrás mío, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que de acuerdo a la edad de los chicos, no los podemos dejar solos viendo la videoclase porque ellos inmediatamente lo que se van a hacer es irse detrás de nosotros. Vamos a descubrir cosas hermosísimas como el tipo de aprendizaje que tienen ellos. Por ejemplo, hay chicos que son completamente visuales, otros que solo escuchan oír, pero no ver lo que dice la plataforma o la pantalla. Y hay otros chicos que son kinestésicos, ¿verdad? Que no pueden estarse queditos, ellos pueden estar haciendo otra cosa, pero están poniendo atención y están aprendiendo de lo de la metodología. Eso yo lo apliqué con mi hija también desde a partir de los 9 meses. Hubiera deseado conocerla desde antes, ¿verdad? Para haberlo aplicado, ojalá desde que tenía como 7 meses de embarazo, ¿verdad? Y yo logré descubrir que ella era auditiva y entonces empecé a estimularla en esas áreas. Actualmente hoy ella es una pianista, ella maneja muy bien varios idiomas, en este caso ella maneja español, inglés y francés. Entonces son cosas hermosísimas que vamos a ir aprendiendo junto con nuestros hijos. De verdad que los felicito por tomar una decisión de poder darles lo mejor a esos niños y niñas. Y estamos para servirles.